Buen día, mi nombre es Cristian Peñaranda y junto a mis compañeros Javier Gómez, José Manuel Pinzón y José David Bayona, les venimos a dar a conocer la forma en la que se puede implementar una arquitectura a tres capas usando distintos tipos de proveedores de nube. En esos casos usaremos de ejemplo el proveedor de nube Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services y Oracle Cloud. Ahora mi compañero Javier Enrique Gómez les explicará la configuración de Microsoft Azure para una arquitectura de referencia en tres capas. Voy a presentar la nube de Azure, la aplicación de la nube de Azure, la cual está dividida en tres capas: la de base de datos, que está en MySQL, la de la aplicación, que está en JavaScript, y la del servidor, que está en Apache y está certificado por Certbot. Además de eso, tenemos un dominio proveído por Freenom. Ahora voy a mostrar cómo se crea una máquina virtual en Azure, cual es muy simple. Luego de crear nuestro usuario, esto nos regalarán $100 si lo tenemos vinculado con una cuenta estudiantil. Luego nos ubicaremos en la parte de máquinas virtual que nos da Azure aquí. Y ya podemos aquí crear una máquina virtual nueva, en la cual tendremos que darle un nombre a la máquina. Elegir en qué región va a estar. Según la región le van a cobrar más o menos. En mi caso la dejaré por defecto. También aquí podemos elegir qué sistema operativo utilizar. También lo dejaré por defecto. Y aquí podemos elegir lo que tendrá nuestro servidor o máquina virtual, perdón. Esto lo que también podríamos nosotros modificarlo al gusto o elegir una de las predeterminadas que hay. Según qué tanto pidamos los requerimientos de la máquina, nos van a cobrar más o menos. ¿Okay? Yo voy a utilizar esta 1825. Al crear la máquina de Azure nos permiten también crear una clave pública SSH o una contraseña específica. En mi caso, yo elegí una contraseña para iniciar remotamente. Luego de esto simplemente también podríamos modificar nuestro disco, que podemos elegir entre un SSD Premium, un SSD normal o un HDD. Eso también va a influir en el costo de la máquina virtual. Aquí estas configuraciones son más avanzadas y opcionales, la verdad. Con lo que hay aquí ya nuestra máquina virtual va a funcionar para lo que lo necesitamos. Tanto en redes, administración y opciones avanzadas, que aquí podríamos colocar un comando de inicio. Y ya por último tendríamos que darle en revisar y crear. Aquí nos dará un resumen de lo que configuramos y ya pues la crearíamos. Volviendo al servidor, en lo primero que hicimos fue instalar un stack de software para nuestro servidor, que sería LAMP, el cual ya nos implementa Linux con Apache, MySQL y PHP. En este tutorial, que lo voy a dejar anexado, dan paso a paso cómo se configura y es perfecto para la gente principiante. Y por último, para finalizar con la parte de la base de datos, instalamos PHPMyAdmin para tener un fácil acceso a la base de datos y modificaciones. Y aquí lo mismo, voy a adjuntar este tutorial, es muy fácil de seguir. Volviendo a lo del LAMP, aquí podemos enlazar nuestra aplicación con esta parte, el paso 4, ya teniendo subido la carpeta de la aplicación. Aquí están los comandos, los cuales nos crean y nos configuran el acceso a la aplicación desde nuestra IP. Y por último, para el certificado se utilizó Certbot. Esto también muy simple, hay que seguir los pasos. Y aquí también se le dice a qué dirección estamos marcando a nuestro dominio, que sería con este comandito de aquí. Se configura y también tenemos la opción de colocar nuestro correo para que nos envíe ahí el certificado. Por último, este sería la página, un simple CRUD de canales, administración de crear, eliminar y modificar. Y aquí pues podemos ver que está certificado y listo. Ahora mi compañero Manolo procederá a explicar la misma arquitectura dividida en tres capas, pero con la condición de que esta vez estará en tres nubes diferentes desde la nube de Amazon. Buen día, mi nombre es José Manuel Pinzón Hernández. A continuación les explicaré la arquitectura de despliegue en AWS. Como vemos, esta es la icografía que utiliza AWS para explicar su arquitectura de despliegue.
La primera instancia que vemos es el contenedor. Bueno, la primera instancia que vemos es Negis, la web y la base de datos. El rectángulo que vemos ahí pues, es el contenedor de las instancias, los puertos a los cuales se escucha, la nube de AWS. Todo esto lo utilizamos para realizar el despliegue de la aplicación y todo eso apunta a un dominio. No siendo más, ya vamos para la creación de la máquina virtual. Para la creación de la máquina virtual en sí me adelanté y creé dos máquinas virtuales, ya la de base de datos y la de web. Para realizar la creación de la máquina virtual en AWS, vamos a la opción donde dice lanzar instancia. Después escribimos el tipo de servidor que, bueno, más que todo servidor que queramos utilizar, si Ubuntu, Windows. En mi caso voy a escribir Ubuntu. Esperamos que cargue y ya nos arroja diferentes opciones, dependiendo del tipo de trabajo o más bien tipo de aplicación que vayamos a utilizar. Si queremos hacer minería de datos o cosas así por el estilo. Elijo Ubuntu Server 18, que es el tipo de máquina virtual. Ya lo que viene son las configuraciones en sí, tiene que ver con la cantidad de CPUs, microprocesadores, el tamaño de la instancia, soporte del IPv6. Claro, dependiendo del tipo de configuración, pues más costo va a tener nuestra máquina virtual. De ahí para adelante viene lo que es la configuración de servicios de grupos, todo lo que tenga que ver con reglas de puerto. En este caso, la instancia tiene uno, que es del CCH, que es por puerto 22. Damos siguiente. Ya lo que viene ya al finalizar a la creación de nuestra máquina virtual, la generación de la key, que es para hacer conexiones remotas. Recomendable es crear una con un nombre muy relacionado a tipo de instancia. En mi caso es Negis Server Proyecto. Creo la instancia y ya una vez que la cree, me descarga como tal la key. Ya finalizamos, pues nos carga como tal en sí en nuestra pestaña la máquina virtual ya creada. Se recomienda ponerle nombre a las máquinas, nombre coherente, para no tener un poco de enredo en el momento que lo estemos visualizando en el tipo de servidor CCH que vayamos a utilizar para abrir en la terminal. Listo. Ahora esta parte del video tiene que ver con la configuración de la instancia de base de datos. Para hacer esta configuración, pues ingresamos como tal con nuestro, voy a adelantar un poco en el video, con nuestro servicio Putin. Obviamente tenemos que generar la key privada para hacer la conexión. Esta parte de aquí la adelanto en el video, pues ya me imagino que conocen como tal este paso. Con la conexión necesaria de la máquina virtual. Ya después de haber realizado la conexión, procedemos a seguir un paso a paso de cómo realizamos la configuración de nuestra instancia en MariaDB. Creamos la máquina virtual, ingresamos a la máquina virtual por CCH y recurrimos a los comandos necesarios. Ahí tenemos la guía y pues lo único que debemos que hacer es seguirla, tal como dice ahí. Actualizamos primero que todo paquetes. Después de actualizar paquetes, procedemos a instalar el MariaDB. Este proceso de instalación tiende a demorarse en ocasiones dependiendo del tipo de conexión a internet. Ya luego de haber instalado MariaDB, ingresamos a nuestro servicio de MariaDB MySQL. Vamos a crear el usuario administrador. Ahí copiamos y pegamos el comando. Esta guía va a estar ahí disponible para que puedan seguirla con el video. Pueden pausarla en partes para que no se pierdan tanto. Cambiamos el nombre del administrador, asignamos un password. Después procedemos como tal a ingresar con el usuario administrador. Creamos la base de datos que vamos a utilizar para este ejercicio y seguimos los comandos. Ya después de haber realizado la creación de esta base de datos, confirmamos en sí los tipos de caracteres, que esté bien, que se haya declarado bien cuál es nuestra llave primaria, que esté con el autoincremento,
así sucesivamente. Luego procedemos a crear un usuario. Lo importante de crear un usuario es que ese mismo usuario vaya a conectarse eh, a nuestro servicio de MariaDB. No es recomendable utilizar el usuario administrador para hacer esto. Queremos un usuario específico para esa base de datos. Así que eso es lo que hacemos en este paso. Creamos el usuario, le asignamos una clave. Le decimos a qué base de datos va a tener permiso y le asignamos como tal los privilegios. Luego lo guiamos como tal con este usuario y procedemos a ver qué tipo de base de datos tiene remotamente conectadas. Ya luego haber creado como tal nuestra base de datos, haber hecho la instalación de MariaDB, configuramos como tal el archivo conf.d, que es donde se encuentra en sí la IP del servicio. Se la configuramos como tal con la IP de nuestra instancia MariaDB, IP privada, y vemos que esté respondiendo al puerto 3306. ¿Listo? Ya luego de haber realizado esta configuración, ya procedemos como tal a levantar el servicio. Para hacer el levantamiento de servicio tenemos 4 comandos, como podemos ver ahí: el status, esto y reloj. Pues iniciamos el servicio. Status, valga redundancia, status del servicio, y esto pues detenemos el servicio. Reloj es recomendable cuando vayamos a cargar este servicio sin realizar ninguna desconexión de los usuarios que estén conectados a nuestra instancia virtual. Ya luego de haber realizado este paso, vamos a configurar los puertos, ya que tenemos que tanto como configurar el puerto de MariaDB y el puerto de nuestra instancia virtual. Para hacer eso vamos a la parte de, ingresamos a nuestra máquina virtual, vamos a la parte de seguridad, grupo de seguridad, editar reglas de entrada, y habilitamos el puerto que diga MySQL Aurora. Ahí automáticamente nos aparece que es el término 306, y asignamos que por ahora inicialmente va este ejercicio que todo el mundo se pueda conectar. Ya con esto pues hacemos sudo start según los comandos que vemos en la parte inferior, y pues procedemos ahora sí para ver nuestro servicio MariaDB de activo. A continuación explicaremos la configuración de nuestra instancia web. Omitiremos como tal los pasos iniciales, que tiene que ver con la conexión con nuestra aplicación que nos permite conectarnos a las instancias, que es Putin. Eventualmente uno supone que ya esto de paso en sí ya lo tiene más claro, entonces adelantamos. Para realizar la configuración de esta instancia web, procedemos como tal a un manual. Entonces este es el manual como tal. Creamos nuestra instancia de máquina virtual Ubuntu, ingresar a nuestra máquina virtual por CSH y pues los comandos necesarios. Ejecutamos como tal el primer comando, que es actualizar todos los paquetes, después instalación del Git, luego viene lo que procede a la instalación del Node. Obviamente eso tiende a demorarse en ocasiones dependiendo de la conexión interna. ¿Listo? Entonces, ya luego de haber hecho esta instalación, procedemos a lo que es la clonación de nuestro repositorio. Para hacer la clonación de nuestro repositorio, tenemos que ingresar a loguear con Git. Entonces, ingresamos como tal nuestra cuenta. Luego, procedemos a lo que es instalación del NPM y la ejecución de este mismo. Limpiamos, ingresamos a como tal la carpeta CRC y ejecutamos como tal el archivo no.app. Con esto ya realizamos como tal el levantamiento en sí de nuestra aplicación. Podemos confirmarlo en el navegador, que el puerto responde. Y listo, vemos ahí como tal el lanzamiento de nuestro servicio web. Claramente la guía de instalación web va a estar ahí disponible.
vemos que como tal todos los métodos funcionan, todo responde correctamente. Listo, viene como tal la configuración de nuestra instancia Negis, que es en sí instalarlo como tal. Para hacer su instalación, también procedemos a mirar el manual, dice que es virtual, ingresar por, eh, por el puerto CCH cuando necesario. El objetivo de este video no es hacer como tal un repaso muy general, sino más bien seguir la guía de instalación. Todo lo que se hace es seguir el paso a paso. Copiamos, pegamos lo que son direcciones IP y configuramos. Después, después de haber realizado esta configuración de Negis, vemos que como tal responde al puerto. Tenemos que habilitar como tal el puerto, que es el 80, y vemos como tal el servicio como tal correcto. Y aquí en esta parte como tal, estamos ya habilitando que nuestra aplicación se direccione al puerto. Ya luego volvemos al estado original del archivo default para poder hacer la configuración del servo. Para hacer la configuración del servo vamos al sitio oficial, que es lo más recomendable, y volvemos y configuramos como tal nuevamente nuestras IPs, y también hacemos lo que es el firmware, que es para nuestros dominios. Tengan en cuenta que el firmware de que estar apuntando al servidor donde tenemos instalado el servo. Entonces ahí configuramos los meses, copiamos y pegamos lo que es la IP pública, en eso siempre presente. Ahí como tal vemos, corremos el video rápido, la cosa no es aburrirlos tanto. Y listo, ahí vemos como tal el levantamiento del dominio que está apuntando a nuestro servicio Nexus. Ya después, ahora sí, viene como tal la configuración del w.tk, más que toda la configuración de nuestros dominios. Y ahora sí, viene lo que es la configuración de instalación del servo. El objetivo es seguir el manual que nos ofrece en la documentación como tal del servo. Esta documentación es sencilla de seguir. Elegimos como tal tipo de software, más que todo que vayamos a hacer esta instalación. En este caso nos dice que en Negis, en mi caso, y elegimos sistema operativo. Luego de haber realizado estos pasos, el objetivo es seguir como tal el manual. Y ese servo no es para nada complicado, es muy fácil de seguir. Entonces no es necesario como tal, digamos, que demorarnos tanto. Si quieren como tal verlo completamente, lo que toca es hacerle pausas en los momentos adecuados. Después de haber realizado como tal la instalación del servo, habilitamos como tal Alberto 443 y listo. Con esto ya como tal nuestro sitio tiene el certificado digital, y ya la última parte sería configurar la regla de grupo para que solamente respondan a las máquinas de esa manera lineal. Ya con esto como tal terminamos nuestra despliegue de la aplicación en AWS, y le doy paso a mi compañero David Bayona, que va a realizar el mismo despliegue de la aplicación de 3 capas en el proveedor de nube Google. Bueno, pues habla José David Bayona, y por el caso de lo que es Google Cloud, pues aquí podemos ver cómo va a quedar distribuida la arquitectura. Es muy similar a cómo estaba en AWS. En general vamos a tener 3 servidores, uno de presentación, uno de aplicación y uno de datos, y vamos a obtener un servicio DNS a través de Freedom, exactamente igual que como se dice en AWS. En presentación va a tener Nginx, vamos a certificarse con Certbot. El de aplicación, esta vez, en este caso se sube una aplicación de Laravel a través de Apache. Y pues lo que es base de datos va a estar una base de datos MySQL, conectados todos a través de los específicos puertos. Ahora, en cuanto a Google Platform, la más grande diferencia de Google Platform con AWS es que pues las instancias de la máquina virtual se conectan a través del navegador. Como se puede evidenciar aquí, yo las tengo abiertas ya. Estas son las instancias conectadas con SSH sin necesidad de pues, utilizar ningún proceso externo. Sin embargo, para dejar en claro las configuraciones, podemos ir y seleccionar una y podemos ver algunos de los datos de la instancia. Por ejemplo, aquí tenemos la de aplicación para que se vea más o menos cómo queda configurada.
Entonces, lo más importante es que a la hora del cortafuegos, que es la firewall, se debe permitir el tráfico de HTTP y HTTPS, porque a través de eso es que podemos conectar las demás máquinas virtuales. Listo. Primero que todo se configuró lo que fue la base de datos. Para eso se configuró MySQL Server. Como es evidenciado aquí, esta es la instancia de base de datos. Acá se configuró MySQL Server y si le damos Enter, pues aquí ya estamos conectados en MySQL Server y aquí se creó una base de datos para conectarse de esa manera con la aplicación. En este caso sería Products Production DB. Esto porque pues la aplicación que se va a trabajar es un CRUD de productos. Esta es la base de datos que se trabajó. Además de esto, pues se hizo una configuración simple para permitir que la IP que se conectara fuera la de la máquina virtual, con el fin de permitir acceso remoto a la base de datos, y además de eso, pues se dieron acceso a un específico usuario para que se conectara. Ahorita vamos a ver un poco más de eso en la parte de aplicación. Y eso fue lo que se hizo por la parte de base de datos. Ahora, en cuanto a aplicación, primero que todo, como es una aplicación PHP, pues PHP Laravel, se configuró, obviamente hubo necesidad de instalar PHP, y como la vamos a montar a través de Apache, también se instaló Apache. Entonces, aquí primero en el tutorial se puede evidenciar que se instala primero Apache 2, y después de eso, pues instalamos todo lo que es PHP y todos los módulos necesarios. Aquí en el tutorial se instala PHP 7.2, pero si vemos el servidor, aquí se instaló PHP 7.4, como es aquí, porque la aplicación está en el Laravel más nuevo. Después de eso se configuró FPM para que todo lo que es la conexión con el servidor fuera más ágil, y se hizo esa configuración para lo que es pues, Ubuntu 18.04, igual que en AWS se trabajó ese sistema operativo. Esto se hizo con un archivo de configuración que viene en Apache, y pues en general simplemente se configuró lo que es el módulo de Fast CGI para permitir que haya una conexión rápida con el servidor. De ahí pues no quedaba más nada, sino que reiniciar el servidor de Apache. Y lo siguiente sería como tal desplegar la aplicación de Laravel. Aquí hay otro tutorial que nos permite desplegar la aplicación de Laravel con Apache, ¿sí? Y en este caso, pues, es tan sencillo como correr el Composer. El Composer es esencialmente lo que instala todas las librerías de nuestro proyecto de Laravel, y pues, como el proyecto ya existía, pues se clonó de GitHub. Así, como se dice, como lo dije anteriormente, se instalaron todas las librerías, y pues de ahí en adelante bastaba sino hacer la configuración como tal de todo lo que es la llave de aplicación y la base de datos. Entonces, por ese lado, entonces podemos ver todo eso. Si abrimos el archivo .env, aquí podemos ver que está toda la configuración del ambiente de producción. Entonces, aquí está la llave de la aplicación, aquí está el host aquí está la conexión que va a ser con adaptador MySQL, el host, que si se fijan es el mismo, la IP pública que tiene la base de datos acá, ¿sí? Además de eso, el port por el que entra, el nombre de la base de datos que se los mostré con anterioridad, un nombre de usuario con el cual conectarse y la contraseña. Cabe destacar que esta información pues no se guarda en el repositorio. Esto es bastante delicado, entonces está disponible aquí en el servidor. Listo. Y después de esa configuración, lo que quedaba hacer era pues configurar el virtual host para asegurarse de que se despliegue, que se sirva la aplicación a través de Apache. Y después de eso, pues no queda sino hacer el sudo service Apache 2 restart para reiniciar el Apache 2. Lo que queda, pues es exactamente lo mismo que explicó mi compañero Manolo, que fue configurar aquí en la última instancia que no hemos tocado, que es la de presentación. Aquí se configuró Nginx y también se hizo toda la configuración de Certbot, exactamente igual, con Nginx en el Ubuntu en específico. Y pues al fin y al cabo, con un dominio que recibimos de Freenom, en este caso laravelcrud.tk, termina la aplicación aquí. Y aquí pues termina corriendo la aplicación. Y pues este es un CRUD simple en el que se puede mirar, editar y crear nuevos productos en caso de que sea necesario. Y pues sí, eso sería la configuración de Google Cloud. En general, muy similar a AWS, lo único es que las conexiones son más sencillas. Y pues para finalizar ya el video, pues estaría mi compañero Cristian Peñaranda explicándoles lo que es la misma arquitectura, pero con una aplicación diferente y en Oracle Cloud.
ahora continuaré con la configuración, pero en la nube de Oracle Cloud. En esta nube de Oracle Cloud, así como las nubes que expusieron mis compañeros, la configuración es muy similar. Lo único que cambia es la aplicación que se montó para este caso, y el servidor de base de datos. ¿Sí? Que en nuestro caso se usó Postgres, acá se usó apps.net, y acá en la máquina virtual para el servidor de presentación se usó exactamente lo mismo: Nginx con Certbot para el certificado digital, y Freenome como como proveedor del nombre de dominio. ¿Sí? Entonces, como pueden ver en esta arquitectura, la simbología difiere con la de mis compañeros, porque cada nube tiene su propia simbología para expresar sus servicios. ¿Sí? Por ejemplo, este símbolo lo que quiere decir que es una instancia de la máquina virtual. En Oracle, esto lo que quiere decir que es el grupo ese de Security List, y esto es lo que significa que es el firewall. Como pueden ver, Security List y Firewall están apuntando al port 80 y 443. Por defecto, en Oracle, usted en el dashboard tiene que habilitar estos puertos para el ingreso de IPs externas, y el Firewall lo tiene que habilitar internamente en el servidor. ¿Sí? Lo mismo pasa con el servidor de aplicación y el servidor de base de datos. Ahora, un vistazo general de la nube de Oracle. Como pueden ver, es un poco más minimalista. Sus productos no tienen una gran variedad de productos, así que se ve mucho más simple y no tan invasiva como las anteriores nubes. Y acá lo que nosotros hicimos es en el Core Infrastructure, ir en Compute y ir en Instances. Acá en Instance, carga las instancias que ya tenemos creadas. En nuestro caso está la capa de presentación, la capa de aplicación y la capa de datos, como se mostró anteriormente en la arquitectura de despliegue. Acá es muy simple crear una instancia. Usted simplemente le coloca un nombre a la instancia, le dice en qué compartimiento crear la instancia, y pues configuraciones generales de la instancia que son referente a la imagen de la máquina virtual, la imagen del sistema operativo que usa la máquina virtual, la cantidad de CPUs, la cantidad de RAM, características físicas de la máquina. Según la máquina que ustedes creen, las características es el costo. ¿Sí? Entonces, si van a usar solamente de prueba, es preferible que siempre elijan las opciones gratuitas. ¿Sí? Y acá tenemos las keys de SSH para conectarnos con nuestra máquina virtual Oracle Cloud después de haberse creado. Tienen que guardar el private key y el public key para poderse conectar. ¿Sí? Y luego, después de tener estos dos guardados y ya habiendo creado la instancia, sí, podrán hacer algo tan simple como correr un scriptcito. ¿Sí? Un scriptcito que simplemente llegue y colocamos la ruta del script. Un script siempre tiene la extensión .sh, y simplemente lo corremos, y eso automáticamente se conecta a cada uno de los servidores. ¿Sí? Entonces acá me conecto al servidor de aplicación, acá me conecto a la capa de datos, al servidor de datos, y eso me conecto a la capa de presentación. ¿Sí? Muy sencillo. El script simplemente está compuesto de lo siguiente: capas cloud, capas, por ejemplo, en la capa de aplicación tenemos acá la key privada y la key pública, las que mencioné que tenían que descargarse, y acá está el scriptcito. Simplemente el scriptcito tiene el comando SSH _i, la dirección para la key privada y el usuario y la IP pública de la máquina virtual que se van a conectar. Y ya, eso es todo para poderse conectar a la instancia. Sí, ya una vez aquí ya pueden instalar lo que ustedes quieran en cada una de estas capas. ¿Sí? Cabe aclarar que cada una de estas máquinas virtuales tiene Oracle Linux versión 7 y viene totalmente limpio. Así que eso significa que lo que quieran instalarle, pues van a tener que empezar desde cero, ¿sí? Con respecto a la configuración. Ahora,
En cuanto a la arquitectura, en la parte de la capa, la parte de la capa aplicación, se está usando una aplicación en apps.net. Como en este caso, en nuestro caso, estamos usando Oracle Linux, tenemos que instalar la versión de apps.net de Red Hat Enterprise Linux, ¿sí? Acá nos dan las formas de instalación. En caso de no tener estos gestores de paquetes, si no tenemos el gestor de paquetes DNF, por defecto Oracle Linux viene con el gestor de paquetes Yum, ¿sí? En caso de que falle la instalación con ese gestor de paquetes, entonces pueden intentar instalarlo con el Snap, que también es un gestor de paquetes, ¿sí? Acá viene la opción para instalar con Snap, para instalar el .NET, ¿sí? Ahora, en la parte de la máquina virtual de datos, del servidor de datos, se instaló Postgres. Acá simplemente también se selecciona la versión de Postgres que se desee. Simplemente le damos yum install Postgres SQL Server y ahí nos procede a hacer el proceso de instalación del Postgres. Hay que aclarar que en Oracle Linux versión 7 es la versión soportada es la versión 9 del servidor de Postgres, así que hay que tenerlo muy en cuenta en cuanto a nuestra aplicación para que tenga compatibilidad con versiones viejas de Postgres, ¿sí? Acá, hay que tener muy en cuenta esa parte. En cuanto al servidor de Nginx, Oracle tiene una guía base que nos permite instalar efectivamente Nginx sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que como estamos usando Oracle Linux, el gestor de paquetes DNF no está por defecto. El que está por defecto es el servidor Yum, ¿sí? Acá lo podemos ver. El DNF no está por defecto, pero el Yum sí lo está, ¿sí? Entonces es exactamente ejecutar ese mismo comando, pero en lugar de DNF colocamos Yum. Ahora simplemente hacemos que el servicio de Nginx se ejecute, se habilite, luego miramos el status de ese servicio. Hay que tener algo muy en cuenta, que si nos regresamos acá a nuestra arquitectura de despliegue, tenemos que habilitar una serie de puertos, tanto para el security list como para el firewall. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, si quieres habilitar algún puerto en el security list de Oracle, tendrás que ir esta es la ruta básica para llegar ahí. Digamos, si quieres habilitar el puerto 80 de la capa presentación para el ingreso de cualquier IP, entonces te vas aquí, te vas a la Virtual Cloud Network. Una vez aquí, simplemente se va a la parte de Security List. En Security List seleccionas el Default Security List y acá simplemente agrega las reglas. Estas reglas son las que permiten que servidores externos se puedan conectar a esta máquina virtual por un determinado puerto. Por defecto, si colocas esta IP, significa que cualquier IP address del rango 00 hasta el rango 255, 255, 255 se pueden conectar a esta máquina virtual. Y acá le especifica el puerto por el cual se puede conectar, ¿sí? Eso se hace para la configuración de todas las máquinas virtuales, se les especifica el puerto, ¿sí? Ya si es una aplicación que depende mucho de seguridad, entonces sería bueno especificar aquí la IP pública del lugar en donde solamente se puede conectar por cuestiones de seguridad. Ahora, una vez tenía configurado esto, también hay que habilitar el firewall. O sea, no basta solamente con habilitar el puerto 80 en el security list. Como lo mencioné anteriormente, en el arquitectura de despliegue también hay que habilitarlo en el firewall del servidor como tal. Entonces, acá en Oracle, por ejemplo, en la configuración del Nginx, también nos da la forma de configurar las firewall roles. Entonces, acá simplemente hacemos sudo firewall cmd, le hacemos add services y le habilitamos el servicio HTTP, también le habilitamos el HTTPS. Ya si quieres habilitar puertos en específico, te puedes ir a la guía de Oracle también, Oracle Linux Firewall LD. Y aquí tenemos las configuraciones de puertos, por ejemplo. Puertos. Entonces, acá tenemos la configuración para añadir nuevos puertos
nuevos puertos en el firewall para la máquina virtual. Cada vez que tú añades un puerto, tienes que recargarlo para que se recarguen las configuraciones. Y con Firewall Esports puedes ver los puertos que están habilitados actualmente para ese servidor en específico. Ya con esto, como lo mencionaron mis compañeros anteriormente, se usó Freenom como proveedor de nombres de dominio, y simplemente se hizo una configuración a tres capas, en donde todo empieza desde la configuración todo empieza desde la petición al nombre del dominio, y el DNS hace la resolución, llega a la capa de presentación, Nginx hace la resolución para conectarse con la capa de aplicación, y la capa de aplicación se conecta a la capa del Postgres, ¿sí? Entonces, podemos ver acá el dominio básico que tenemos configurado es cristianarandropm.tk, y este dominio nos lleva a el index de la aplicación en base que se hizo en asus.net. Tiene operaciones básicas de CRUD, delete, edit, create, entre otras. ¿Sí? Entonces vemos acá en detalle lo que tiene esto. Lo podemos editar si queremos, lo podemos borrar si queremos, ¿sí? Y pues esto sería todo respecto a la configuración de las distintas nubes que es de una arquitectura a tres capas, ¿sí? Como podemos ver, las diferencias a grandes rasgos de cada una de ellas es la simbología de cada uno de sus servicios, la parte de cómo tienen las configuraciones para las cuestiones de seguridad, y pues la facilidad para usarlas, ¿sí? Entonces, muchas gracias y espero que les haya gustado este tutorial.